¿Alguna vez has sentido un aroma que no debería estar allí? Un olor dulce en medio de la podredumbre, una fragancia de vida donde solo reina la muerte. A veces, los cementerios no huelen a tierra mojada ni a flores marchitas. A veces, huelen a algo que desafía toda lógica y que te advierte que, bajo tus pies, algo se niega a descansar. Prepárate, porque lo que sucedió en Veracruz te hará dudar de tus propios sentidos. El sol caía a plomo sobre el Panteón Municipal de Veracruz. Ese calor húmedo y pegajoso que hace que el aire se sienta pesado, casi sólido. Don Anselmo, el sepulturero más antiguo del lugar, había visto de todo en sus 40 años de servicio. Sombras que corrían entre las tumbas, lamentos que el viento traía desde el mar y luces que bailaban sobre las cruces de madera. Pero nada lo preparó para la tumba de la familia Méndez. Habían pasado 6 meses desde el entierro de la matriarca, una mujer conocida por su severidad y su jardín de gardenias. 6 meses de silencio. Sin embargo, esa tarde, mientras Anselmo limpiaba la maleza cercana, un aroma lo golpeó. No era el hedor de la descomposición, ni el olor rancio de la humedad. Era un perfume fresco, intenso y embriagador de gardenias recién cortadas. Anselmo se detuvo, secándose el sudor de la frente. Miró a su alrededor, buscando algún arreglo floral nuevo, pero la tumba estaba desnuda, solo piedra gris y polvo. Se acercó al mausoleo de concreto sellado. El olor no venía de afuera, emanaba de las grietas microscópicas del cemento, brotaba de la tierra misma alrededor del ataúd. Era imposible. La lógica biológica dictaba podredumbre, no perfume. Con el paso de los días, el fenómeno atrajo a curiosos, pero Anselmo sabía que no era un milagro. Una noche, mientras hacía su ronda, el aroma se volvió tan fuerte que le provocó náuseas. Al acercar su oído a la losa fría, escuchó algo más aterrador que cualquier grito. Escuchó el sonido de uñas rasgando madera desde el interior, rítmico, pausado, acompañado de una respiración profunda que inhalaba ese aire viciado. La mujer no estaba muerta, o al menos, su esencia se negaba a pudrirse, transformando la muerte en un jardín eterno y maldito. Anselmo nunca volvió a acercarse a esa tumba sin persignarse, sabiendo que bajo el concreto, algo dulce y terrible esperaba ser liberado. Si esta historia te ha erizado la piel, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana. Dale like si alguna vez has olido flores donde no debería haberlas. No rompas el ciclo, únete a nuestra comunidad de terror. Historia 2: La figura que lloraba sangre en Nevada. El desierto tiene una forma única de guardar secretos. Bajo el sol implacable de Nevada, la realidad parece distorsionarse, y lo que ves no siempre es lo que existe. Pero en los cementerios olvidados, donde la arena cubre las lápidas de los pioneros, hay visiones que no son espejismos, sino advertencias viscerales de un dolor que trasciende la muerte. Lo que un sacerdote vio allí desafía toda fe. El padre Tomás había sido asignado a una parroquia rural en las afueras de Nevada, un lugar donde el polvo rojo cubría todo. Una tarde, fue llamado para bendecir una sección antigua del cementerio local, un rincón que los lugareños evitaban. Mientras caminaba entre las lápidas torcidas por el viento, notó una figura arrodillada frente a una cruz de madera podrida. Parecía un hombre joven, vestido con ropa que no correspondía a la época, tal vez de principios de siglo. Tomás, pensando que era un feligrés en duelo, se acercó con cautela. El silencio del desierto era absoluto, ni siquiera los grillos cantaban. «Hijo», dijo el sacerdote, poniendo una mano en el aire como saludo. La figura no se movió. Cuando el padre Tomás estuvo a solo unos pasos, el hombre giró la cabeza lentamente. No tenía ojos. En lugar de globos oculares, había 2 cuencas profundas y oscuras, vacías como la noche eterna. Pero lo más aterrador no era el vacío, sino lo que brotaba de él. Un líquido espeso, oscuro y viscoso manaba de esas cuencas, recorriendo sus mejillas pálidas y goteando sobre la arena seca. No eran lágrimas de agua, era sangre coagulada, negra y brillante. El hombre abrió la boca en un grito silencioso, y el sacerdote sintió una ola de tristeza y maldad pura que lo golpeó físicamente, haciéndolo caer de rodillas. La figura señaló la tierra bajo sus pies y luego se desvaneció en el aire caliente,
dejando solo las gotas oscuras en la arena, que hirvieron y se evaporaron en segundos. Tomás entendió entonces que hay dolores que ni el infierno acepta, y almas condenadas a llorar su crimen por la eternidad. El terror tiene muchas formas, y a veces llora sangre. Si te atreves a ver más, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo es la única luz en esta oscuridad. Comenta si te atreverías a caminar solo por un cementerio en el desierto. Historia 3. La lápida que llamaba al sacerdote en Campeche. Dicen que las piedras no hablan, que son testigos mudos de la historia. Pero en los cementerios antiguos de Campeche, donde las raíces de los árboles levantan las tumbas y la humedad verde cubre los nombres de los olvidados, las piedras tienen memoria. Y a veces, esa memoria busca comunicarse. ¿Qué harías si una tumba pronunciara tu nombre con la voz de la piedra misma? El padre Julián no era un hombre supersticioso. Había estudiado teología y filosofía, y creía firmemente que los muertos estaban. Sin embargo, su lógica se rompió una noche de noviembre en un cementerio colonial de Campeche. Había ido a cerrar las puertas de la capilla, pero un sonido extraño lo detuvo en medio del patio de tumbas. Era un sonido bajo, vibrante, como si dos piedras gigantes se frotaran entre sí bajo la tierra. Se detuvo, agudizando el oído. El viento movía las hojas de los árboles, pero el sonido no venía del aire, venía del suelo. De repente, el ruido cambió, modulándose, formando sílabas ásperas y guturales. Ju-li-an. El sacerdote se heló. Miró a su alrededor, esperando ver a algún bromista, pero estaba completamente solo. La voz no era humana. Carecía de cuerdas vocales, de aliento, de calidez. Era una voz mineral, seca y profunda. Provenía de una lápida de granito negro a su derecha, una tumba sin nombre, lisa y fría. Julián se acercó, temblando, y al poner la mano sobre la piedra, sintió la vibración. La lápida estaba hablando. Julián, ven aquí. El terror se apoderó de él cuando vio que, en la superficie pulida de la piedra, su propio reflejo no lo miraba a él, sino que miraba hacia abajo, hacia la tierra, invitándolo a entrar. El padre salió corriendo de aquel lugar, pero dicen que, hasta el día de su muerte, nunca pudo quitarse el polvo de cementerio de los zapatos, y que a veces, en el silencio de su habitación, seguía escuchando a la piedra llamándolo. Si escuchaste tu nombre mientras oías esta historia, no mires atrás. Suscríbete al canal ahora para protegerte y dale like al vídeo. Déjanos en los comentarios, ¿qué harías si una tumba te hablara? Historia 4. El reflejo que no imitó sus movimientos en Madrid. Los espejos son portales, dicen los ocultistas. Pero en los cementerios, cualquier superficie reflectante puede convertirse en una trampa. Un vidrio, un charco, o los vitrales de una capilla antigua pueden mostrarte algo que tu mente no está preparada para procesar. En Madrid, un cuidador descubrió que su reflejo tenía voluntad propia, y esa voluntad no era amistosa. Ricardo trabajaba en el mantenimiento del cementerio de la Almudena, una ciudad de muertos dentro de la capital. Su tarea esa tarde era limpiar los grandes vitrales de la capilla principal, cristales antiguos que habían visto pasar miles de ataúdes. Mientras frotaba el vidrio oscuro con un paño, observó su reflejo. Era él, con su uniforme azul y su gorra, moviendo el brazo en círculos. Todo normal. Hasta que se detuvo para mojar el trapo en el cubo de agua. Ricardo bajó el brazo. Su reflejo no lo hizo. En el cristal, el otro Ricardo seguía con la mano levantada, pero ya no limpiaba. La figura en el vidrio bajó el brazo lentamente, con una rigidez antinatural, y su rostro, que antes era neutro, se contorsionó en una sonrisa maliciosa y burlona. Ricardo se quedó paralizado, el corazón golpeándole las costillas. Quiso gritar, pero la voz se le atragantó. El reflejo dio un paso hacia adelante, saliendo de la profundidad del vidrio, pegando su rostro contra la superficie desde el otro lado, como si quisiera atravesar la barrera invisible. Sus ojos, en el reflejo, eran totalmente negros. Ricardo soltó el trapo y retrocedió, tropezando con un banco. Cuando volvió a mirar, el reflejo había vuelto a la normalidad,
imitando su postura de terror en el suelo. Pero Ricardo sabía la verdad, algo al otro lado lo estaba imitando para aprender a ser él, esperando el momento justo para cambiar de lugar. ¿Alguna vez has sentido que tu reflejo te mira distinto? Si quieres seguir descubriendo los misterios de la muerte, suscríbete y dale like. No dejes que tu otro yo te impida pulsar ese botón. Historia 5. La mujer que bajó al osario y nunca salió en Nuevo México. Hay lugares en los cementerios donde los vivos no deben entrar. Los osarios, esos pozos profundos donde descansan los huesos olvidados, son territorios liminales. En Nuevo México, una mujer desafió esta regla, guiada por la curiosidad o la locura, y descubrió que hay puertas que, una vez cruzadas, desaparecen para siempre a tus espaldas. El padre Esteban custodiaba una vieja misión con un cementerio anexo que databa de la época colonial. En el centro del camposanto había una entrada de piedra que conducía al osario subterráneo, una fosa común sellada hacía décadas. Sin embargo, una tarde de tormenta, vio a una mujer vestida de luto caminando directamente hacia la entrada del osario. La reja de hierro, que siempre estaba cerrada con candado, estaba abierta de par en par. Esteban gritó: «Señora, no puede entrar ahí», pero la mujer no se detuvo. Con un paso decidido y silencioso, bajó los escalones de piedra hacia la oscuridad absoluta. El sacerdote corrió bajo la lluvia, temiendo que la mujer cayera o se lastimara. Llegó a la entrada apenas segundos después de que ella desapareciera en la penumbra. Escuchó el sonido claro de sus tacones golpeando la piedra, clac, clac, clac. Esteban encendió su linterna y bajó tras ella. El túnel era estrecho y olía a polvo antiguo. Los pasos seguían sonando delante de él, cada vez más profundo. Pero el osario no era tan grande, debería haberla alcanzado en unos metros. Esteban caminó y caminó, y el túnel parecía estirarse sobrenaturalmente. De repente, los pasos se detuvieron. El sacerdote alumbró hacia el final del pasillo. No había nadie. Solo una pared de huesos apilados hasta el techo, sin salida, sin puertas secretas. La mujer se había desvanecido en un callejón sin salida. Esteban subió corriendo, aterrorizado, y al llegar a la superficie, encontró el candado de la reja cerrado y oxidado, como si nadie lo hubiera tocado en 50 años. ¿A dónde fue esa mujer? Si te gustan las historias de desapariciones imposibles, suscríbete al canal y deja tu like. Ayúdanos a desenterrar más misterios. Historia 6. Los golpes en la puerta de la capilla en Guadalajara. El sonido es el primer mensajero del miedo. Antes de ver al monstruo, escuchas sus pasos. Pero, ¿qué sucede cuando el sonido es fuerte, violento y persistente, pero no hay nada que lo cause? En Guadalajara, una capilla de cementerio se convirtió en el escenario de un asedio invisible que puso a prueba la cordura de un velador. Era la noche de Todos los Santos. Rogelio, el velador nocturno, se había refugiado dentro de la pequeña capilla del panteón para cenar y resguardarse del frío. La capilla era una construcción sólida, con una puerta de madera de roble de 10 centímetros de grosor. Todo estaba en calma, hasta que, a las 3 de la madrugada, un golpe brutal sacudió la puerta. ¡Pum! El sonido retumbó en las paredes de piedra como un cañonazo. Rogelio saltó de su silla, pensando que alguien quería entrar para vandalizar. Agarró su linterna y su macana. ¿Quién está ahí? Lárguese o llamo a la policía, gritó. Silencio. Rogelio se acercó a la puerta, esperando. De pronto, una lluvia de golpes, furiosos y rápidos, comenzó a azotar la madera. Pum, 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 pum. Era como si una multitud estuviera golpeando con los puños y la cabeza, desesperados por entrar. La puerta vibraba violentamente. Rogelio, armándose de valor, abrió el cerrojo de golpe y empujó la puerta hacia afuera, listo para enfrentar a los intrusos. La puerta se abrió a la noche vacía. No había nadie. El patio frente a la capilla estaba desierto, iluminado por la luna llena. No había dónde esconderse. Rogelio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cerró la puerta de nuevo, temblando.
Apenas echó el cerrojo, los golpes comenzaron otra vez, más fuertes, más enojados, acompañados ahora de arañazos que sonaban como garras de metal contra la madera. Alguien quería entrar, pero ese alguien no tenía cuerpo. El miedo golpea a tu puerta. ¿Le abrirás? Suscríbete al canal y dale like si eres valiente. Comenta puerta cerrada para proteger tu hogar de los espíritus. Historia 7. La luz azul sobre una tumba en California. No todos los fenómenos en los cementerios son sombras o ruidos. A veces, es la luz lo que aterra. Una luz que no proviene de ninguna fuente eléctrica, que no proyecta sombras naturales y que parece tener una inteligencia fría y distante. En un cementerio moderno de California, esta luz azul se convirtió en una cita puntual con lo desconocido. El oficial de seguridad Ramírez hacía su ronda en carrito de golf por las colinas del cementerio Rose Hills. Era un lugar inmenso y, por lo general, tranquilo. Pero había una zona, la sección 4, que siempre se sentía más fría que el resto. Durante una semana consecutiva, exactamente a las 4 de la madrugada, Ramírez notó algo extraño. Sobre una tumba reciente, flotaba una esfera de luz azul pálido. No era el resplandor de una vela, ni el reflejo de la luna. Era una luz pulsante, del tamaño de una pelota de baloncesto, suspendida a 1 metro del suelo. La primera noche, pensó que eran jóvenes con linternas. Pero al acercarse, la luz no se movió. Se quedó allí, estática. Al estar a unos 5 metros, el motor del carrito de golf se apagó y la radio de Ramírez emitió un chillido estático ensordecedor. La luz azul comenzó a descender lentamente hacia la tierra, como si fuera líquida, filtrándose a través del césped hacia el ataúd de abajo. Ramírez sintió una presión en el pecho, una tristeza abrumadora que no era suya. La luz no iluminaba la hierba, la absorbía. Cuando la luz desapareció por completo bajo tierra, el motor del carrito volvió a encenderse solo. Ramírez nunca averiguó quién estaba enterrado allí, pero sabía que esa luz no era un alma subiendo al cielo, sino algo de otro mundo bajando a reclamar lo que le pertenecía. ¿Crees en las luces espirituales o en visitantes de otros mundos? Suscríbete y dale like para que sigamos investigando lo paranormal. Tu interacción nos ayuda a traer más historias reales. Historia 8. El canto de una mujer enterrada en León. La música puede ser hermosa, pero en un cementerio, una melodía es una señal de alarma. Especialmente si la música no viene de una radio ni de un instrumento, sino de la garganta de alguien que está 2 metros bajo tierra. En León, un sacerdote tuvo que enfrentarse a la serenata más macabra de su vida. El padre Méndez caminaba por el cementerio de San Nicolás después de un entierro tardío. La niebla comenzaba a bajar, cubriendo las cruces con un manto blanco. Mientras caminaba por un sendero estrecho, escuchó un tarareo. Era una voz femenina, suave, dulce, cantando una canción de cuna antigua, de esas que las abuelas cantaban hace 100 años. El padre pensó que alguna madre dolida se había quedado rezando tarde. Siguió el sonido, preocupado por la seguridad de la mujer. La voz se hacía más clara, pero tenía una cualidad extraña, sonaba ahogada, como si atravesara una pared gruesa. El padre llegó a la tumba de donde provenía el sonido. No había nadie sentado fuera. La lápida pertenecía a una mujer fallecida en 1920. El canto salía directamente de la tierra. «Duérmete, niño, duérmete ya». El padre Méndez sintió que las piernas le fallaban. Se arrodilló y pegó la oreja al suelo húmedo. La voz estaba allí, abajo, clara y nítida. Pero entonces, la canción de cuna se detuvo abruptamente y la voz cambió a un tono gutural y burlón. «Te escucho respirar, padre. ¿Quieres venir a dormir conmigo?» La tierra bajo sus rodillas se sacudió violentamente, como si algo golpeara la tapa del ataúd desde adentro hacia arriba. El padre huyó despavorido, pero esa melodía lo persiguió en sus pesadillas por el resto de sus días. Esa canción no te dejará dormir esta noche. Suscríbete al canal y deja tu like para romper el hechizo. Comparte este vídeo con alguien que necesite un buen susto. Historia 9. La figura que caminaba al revés en Mérida. La anatomía humana tiene reglas.
las articulaciones se doblan de cierta manera. Cuando vemos algo que rompe esas reglas, nuestro cerebro grita peligro. Es el valle inquietante, el horror de lo incorrecto. En un cementerio de Mérida, una aparición desafió la biología y la física, creando una imagen que quema la retina. Era una noche sofocante en Yucatán. 2 policías patrullaban el perímetro del cementerio general, conocido por sus estatuas góticas y leyendas oscuras. Al pasar cerca del muro sur, vieron a una persona caminando por el sendero central. «Oiga. El cementerio está cerrado», gritó uno de los oficiales. La figura se detuvo. Llevaba un vestido blanco, sucio de tierra rojiza. Lo que sucedió a continuación desafió toda explicación. La figura no se dio la vuelta para mirarlos. Simplemente, comenzó a caminar hacia ellos, pero de espaldas. Sin embargo, su cuerpo estaba orientado hacia el frente. Sus pies apuntaban hacia los policías, sus rodillas se doblaban en la dirección correcta, pero su torso, sus brazos y su cabeza estaban girados 180 grados, mirando hacia atrás, hacia la oscuridad del cementerio. Caminaba hacia los oficiales, pero su rostro miraba hacia donde venía. O peor aún, su cuerpo estaba armado al revés. Avanzaba con una velocidad antinatural, con movimientos espasmódicos, como una marioneta rota. Mientras se acercaba, se escuchaba el crujir de huesos rompiéndose y reacomodándose. Los policías, hombres endurecidos por el crimen de la ciudad, no esperaron a averiguar qué era. Dispararon al aire y corrieron, jurando que esa cosa no era humana, sino un error de la creación que habitaba entre las tumbas. ¿Te imaginas ver algo así acercándose a ti? Si esta imagen te perturbó, suscríbete y dale like. Únete a nosotros, aquí exploramos lo que la ciencia no puede explicar. Historia 10. La mano que lo tomó del hombro en Burgos. El tacto es el sentido que confirma la realidad. Puedes alucinar un sonido o una visión, pero cuando algo te toca, cuando sientes la presión física, el miedo se vuelve absoluto. En la fría ciudad de Burgos, un sacerdote descubrió que la soledad en un cementerio es solo una ilusión, y que a veces, los muertos buscan un punto de apoyo. El padre Andrés estaba supervisando las reparaciones de un muro en el cementerio antiguo. Era invierno, y el frío calaba los huesos. Al atardecer, los albañiles se fueron, dejándolos solo para cerrar el portón. Mientras ponía las cadenas, sintió una mano pesada y fría posarse sobre su hombro derecho. El agarre fue firme, autoritario, como el de un hombre fuerte que te detiene para decirte algo importante. Andrés, pensando que uno de los trabajadores había olvidado algo, se giró rápidamente diciendo: ¿Qué se le olvidó, hijo? No había nadie. Estaba completamente solo en un radio de 100 metros. El suelo estaba cubierto de una fina capa de escarcha blanca, y lo único que se veía eran sus propias huellas. No había pisadas de nadie más detrás de él. Sin embargo, la sensación de la mano seguía allí, una frialdad que penetraba su abrigo y su piel. Aterrorizado, corrió hacia su coche y se miró en el espejo retrovisor. Su rostro palideció al ver su hombro derecho. En la tela negra de su abrigo, perfectamente marcados en polvo blanco de hueso, había 5 dedos largos y delgados. Alguien lo había tocado. Alguien invisible, con las manos manchadas de la eternidad, lo había marcado como suyo. ¿Y tú, sientes algo detrás de ti ahora mismo? No te gires. Mejor suscríbete al canal y dale like para cerrar este ciclo de terror. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que sobrevives a esta noche. Hay lugares en este mundo donde la línea que separa a los vivos de los muertos es tan delgada que basta un suspiro para romperla. Lugares donde el silencio no es ausencia de ruido, sino una presencia que te observa, te sigue y espera a que cometas el error de quedarte demasiado tiempo después del anochecer. Los cementerios son archivos de vidas pasadas, bibliotecas de huesos y recuerdos, pero a veces, lo que yace bajo la tierra se niega a permanecer quieto. Hoy no estás aquí para escuchar cuentos de hadas. Estás aquí porque sientes curiosidad por lo prohibido, por aquello que la lógica no puede explicar y que la ciencia teme investigar. Acompáñame en este recorrido a través de 10 relatos reales, testimonios de sacerdotes,
vigilantes y testigos que desearían no haber visto lo que vieron. Desde tumbas que se mueven solas hasta lamentos que surgen de la nada. Apaga la luz, acomódate y prepárate, porque una vez que entremos en estos campos santos, no habrá vuelta atrás. Bienvenidos a la verdadera oscuridad. Historia 1. El féretro que apareció fuera de su nicho en Baja California. El calor en Baja California no perdona, ni siquiera cuando el sol se ha ocultado. La tierra retiene el fuego del día y lo exhala durante la noche, creando una atmósfera sofocante, pesada, casi irrespirable. Para don Rogelio, el velador del cementerio municipal, aquellas noches de verano eran una prueba de resistencia. Llevaba más de 20 años recorriendo los mismos pasillos de concreto, saludando a los mismos ángeles de piedra y asegurándose de que los vivos no entraran a molestar el descanso de los muertos. Rogelio era un hombre de pocas palabras, escéptico por naturaleza y endurecido por el oficio. Había visto borrachos saltar la barda, había ahuyentado a jóvenes buscando emociones fuertes y había lidiado con saqueadores de tumbas. Para él, los muertos eran los inquilinos más tranquilos. O al menos, eso creía hasta la madrugada del 14 de agosto. Aquella noche, la luna estaba oculta tras una densa capa de nubes, dejando al cementerio sumido en una oscuridad casi absoluta, rota únicamente por el haz amarillento de la linterna de Rogelio. Su ronda habitual comenzaba en la sección antigua, donde los mausoleos de las familias fundadoras se alzaban como pequeñas catedrales góticas, y terminaba en la zona de los nichos, una pared inmensa de concreto que albergaba cientos de historias terminadas. Todo parecía estar en orden. El silencio era total, interrumpido solo por el canto lejano de algún grillo y el crujir de sus propias botas sobre la grava seca. Sin embargo, al acercarse al sector 4, donde se encontraban los nichos más recientes, Rogelio notó algo extraño en el aire. No era un olor a descomposición, algo a lo que ya estaba acostumbrado, sino un olor metálico, como a cobre o sangre fresca, mezclado con la humedad de la tierra removida. Se detuvo en seco, aguzando el oído. Nada. Solo el viento caliente que levantaba pequeños remolinos de polvo. Continuó su camino, convencido de que su mente le jugaba una mala pasada por el cansancio. Pero al girar la esquina del pabellón, la luz de su linterna reveló algo que hizo que se le helara la sangre en las venas, a pesar del calor infernal. Allí, en medio del pasillo de tierra compactada, yacía un féretro. No era un ataúd viejo ni olvidado. Era un féretro de madera fina, barnizado en caoba oscuro, con herrajes dorados que brillaban siniestramente bajo la luz artificial. Rogelio se quedó paralizado. Conocía ese ataúd. Lo había visto ser ingresado en su nicho apenas 2 días atrás. Pertenecía a un hombre joven, fallecido en circunstancias trágicas que la familia había preferido no divulgar. El velador recordaba perfectamente cómo los albañiles habían sellado la lápida de mármol y cómo la familia había colocado docenas de flores frente a ella. Con el corazón golpeándole las costillas como un martillo, Rogelio alzó la linterna hacia la pared de nichos, buscando el hueco correspondiente. Lo que vio desafiaba toda lógica. La lápida de mármol estaba intacta. El cemento que la sellaba no tenía ni una sola grieta. Las flores, aunque marchitas por el calor, seguían en su lugar, sin haber sido perturbadas. Rogelio sintió un vértigo nauseabundo. Si la lápida estaba sellada, ¿cómo demonios había salido el ataúd? Caminó lentamente hacia el féretro, con la mano temblorosa sobre su macana, como si un pedazo de madera pudiera defenderlo de lo sobrenatural. Al acercarse, notó que el ataúd no tenía marcas de haber sido forzado. No había rasguños, ni golpes. Estaba impecable, posado suavemente sobre el suelo, a unos 5 metros de distancia de su lugar de descanso original. El hombre intentó buscar una explicación racional. ¿Quizás se equivocó de nicho? ¿Quizás dejaron el ataúd fuera por error y pusieron la lápida en un nicho vacío? Imposible. Él mismo había supervisado el entierro. Había visto el descenso. Había visto el cierre. El miedo comenzó a transformarse en pánico cuando escuchó un sonido proveniente del interior de la caja. Fue un sonido sutil, casi imperceptible. Como si alguien rozara una tela de seda contra la madera.
Ras, ras. Rogelio retrocedió un paso, tropezando con sus propios pies. El sonido se detuvo. El velador, impulsado por una mezcla de terror y deber, se acercó de nuevo. Necesitaba saber. Si había alguien vivo ahí dentro, si había sido un error cataléptico, tenía que actuar. Hola, susurró, sintiéndose estúpido por hablarle a una caja de madera en la mitad de la noche. Nadie respondió. Pero entonces, el féretro se movió. No fue un movimiento brusco. Fue un desplazamiento lateral, de apenas unos centímetros, pero el sonido de la madera arrastrándose contra la tierra y las piedras resonó en el silencio de la noche como un estruendo. Rogelio gritó y cayó de espaldas. El ataúd estaba pesado, debía pesar más de 100 kilos con el cuerpo dentro. El viento no podía moverlo. Ningún animal podía moverlo. Se levantó a duras penas y corrió hacia la caseta de vigilancia, sin atreverse a mirar atrás, sintiendo que en cualquier momento una mano fría le agarraría el tobillo. Se encerró en la pequeña oficina y no salió hasta que los primeros rayos del sol iluminaron el camposanto. Cuando llegaron los albañiles y el administrador por la mañana, Rogelio los llevó, pálido y ojeroso, al lugar de los hechos. El ataúd seguía allí, en medio del pasillo. La conmoción fue total. Tuvieron que llamar a las autoridades y a la familia. Cuando abrieron el nicho, rompiendo la lápida que seguía perfectamente sellada, lo encontraron vacío. No había túneles, no había doble fondo. El nicho estaba limpio. Y cuando abrieron el féretro que estaba en el pasillo, el cuerpo del joven estaba allí, con las manos cruzadas sobre el pecho, pero con una expresión en el rostro que Rogelio jamás olvidaría. Una mueca de absoluto terror y los ojos abiertos de par en par, mirando hacia la nada. Nadie pudo explicar cómo el cuerpo y su ataúd atravesaron una pared de concreto sólido sin romperla. Esa noche, Rogelio presentó su renuncia. Dice que, a veces, cuando pasa cerca del cementerio, todavía puede escuchar el sonido de la madera arrastrándose, buscando el camino de regreso a casa, o quizás, buscando escapar de algo que habita en la oscuridad de ese nicho. Si esta historia te ha provocado un escalofrío y quieres conocer más secretos que los cementerios guardan celosamente, suscríbete ahora mismo al canal y dale like a este vídeo. Tu apoyo es la única luz que tenemos en esta oscuridad. Historia 2. La voz que rezaba junto al sacerdote en Texas. El padre Thomas era un hombre de fe inquebrantable, o al menos eso le gustaba pensar. Su parroquia, ubicada en un pequeño pueblo rural en el oeste de Texas, tenía bajo su custodia un cementerio que databa de finales del siglo XIX. Era un lugar de descanso para pioneros, soldados y familias olvidadas por el tiempo. El lugar tenía un aire de melancolía perpetua, con sus lápidas inclinadas y la hierba alta que se mecía con el viento seco de las llanuras. Thomas tenía la costumbre de caminar por el cementerio al atardecer, rezando el rosario por las almas de aquellos que ya no tenían a nadie que pidiera por ellos. Era su penitencia personal, su forma de conectar con lo divino en medio de la soledad. Una tarde de noviembre, el cielo se tornó de un color violeta profundo, anunciando la llegada inminente de la noche. El aire se enfrió rápidamente, algo común en el desierto. El padre Thomas se ajustó su abrigo y decidió rezar un último misterio frente a la tumba de un desconocido, una cruz de madera sin nombre que siempre le había causado una profunda tristeza. Se arrodilló sobre la tierra dura y comenzó a recitar el Padre Nuestro en latín, como prefería hacerlo en sus momentos de mayor intimidad espiritual. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Su voz grave resonaba suavemente entre las lápidas. Todo era paz. Pero al llegar a la mitad de la oración, Thomas notó algo. Un eco. Al principio pensó que era su propia voz rebotando contra los muros de piedra de la capilla cercana. Hizo una pausa breve para aclarar su garganta. El silencio volvió a reinar. Continuó. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Y ahí estaba de nuevo. Pero esta vez, el sacerdote se dio cuenta de que no era un eco. Un eco es una repetición exacta, un sonido que se desvanece. Esto era diferente. Era una voz distinta. Una voz que no iba detrás de la suya, sino que la acompañaba, casi al unísono,
pero con un tono que helaba la sangre. Era una voz rasposa, seca, como el sonido de hojas muertas siendo aplastadas, pero al mismo tiempo tenía una profundidad gutural, inhumana. El padre Thomas sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Intentó convencerse de que era el viento, o quizás algún feligrés que se había acercado sin que él lo notara. Sin dejar de arrodillarse, giró la cabeza lentamente hacia la izquierda, luego hacia la derecha. No había nadie. El cementerio estaba desierto. Las sombras de las lápidas se alargaban como dedos negros sobre la tierra. Decidió continuar, alzando un poco la voz para imponer su presencia y ahuyentar su propio miedo. Sicut in caelo et in terra. La otra voz también subió de volumen. Y ahora, Thomas podía sentirla físicamente. No venía de lejos. No venía de la capilla. La voz provenía de justo detrás de su oreja derecha. Tan cerca que podía sentir un aliento gélido, un vaho con olor a tierra húmeda y flores podridas que le golpeaba el cuello con cada sílaba. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. El sacerdote cerró los ojos con fuerza, sus manos apretando el rosario hasta que los nudillos se pusieron blancos. El terror se apoderó de él. Quería levantarse y correr, pero sus piernas no respondían, clavadas al suelo por una fuerza invisible. La voz que rezaba con él no cometía errores en el latín, pronunciaba cada palabra con una precisión antigua, casi burlona, como si conociera la oración mejor que el propio sacerdote, pero despojándola de cualquier rastro de amor o divinidad, dejándola hueca y fría. Thomas aceleró el ritmo, desesperado por terminar. Et dimite nobis de vita nostra. La voz aceleró con él. Ahora era un susurro frenético, pegado a su piel. El padre sentía una presencia física detrás de él, una masa oscura que absorbía el poco calor que quedaba en el aire. Podía sentir el peso de una mirada sobre su espalda, una mirada cargada de un odio antiguo y profundo. Al llegar a la parte final, sed libéranos a malo, más líbranos del mal, el padre Thomas gritó la frase, casi como un sollozo. En ese preciso instante, la voz en su oído se detuvo. Pero no hubo silencio. En su lugar, escuchó una risa. Una risa suave, breve y seca, justo antes de sentir una mano helada posarse sobre su hombro derecho. El contacto fue tan frío que le quemó a través del abrigo. El padre Thomas se levantó de un salto, girándose violentamente con el rosario en alto como un arma. No había nadie. Estaba completamente solo en medio de las tumbas. El viento soplaba, moviendo la hierba. La cruz de madera sin nombre frente a la que había estado rezando parecía vibrar ligeramente. Al mirar su hombro, el sacerdote vio algo que le hizo perder el aliento. En la tela de su abrigo negro, había una marca perfecta de una mano. Pero no era una mano de tamaño normal, era enorme, con dedos anormalmente largos y delgados, marcada en polvo blanco, polvo de hueso o ceniza. El padre Thomas salió corriendo del cementerio y nunca volvió a entrar después del anochecer. Dicen los habitantes del pueblo que, desde esa noche, el sacerdote a veces tartamudea durante la misa, especialmente cuando reza el Padre Nuestro, y que siempre, sin falta, se toca el hombro derecho como si todavía sintiera el frío de aquella mano que rezó con él. ¿Te atreverías a rezar solo en un cementerio después de escuchar esto? Si valoras tu tranquilidad, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias. Dale like si crees que hay oraciones que no deberían ser respondidas. Historia 3: El guardián sin rostro en Asturias. Asturias es una tierra de leyendas, de bosques profundos donde la niebla se aferra a los árboles como un fantasma que se niega a partir, y de montañas que esconden secretos antiguos en sus valles. Pero hay rincones donde las leyendas dejan de ser cuentos para niños y se convierten en realidades tangibles y aterradoras. En una pequeña aldea cerca de Cangas del Narcea, existe un cementerio antiguo, rodeado por un muro de piedra cubierto de musgo y hiedra, que parece haber sido devorado por la naturaleza circundante. Es un lugar de belleza melancólica, donde el orvallo, esa lluvia fina y persistente típica de la región, cae casi eternamente, manteniendo la tierra húmeda y el aire cargado de un frío que cala hasta los huesos. Manuel, un fotógrafo aficionado de Oviedo que buscaba capturar la esencia gótica de los camposantos rurales,
Llegó al lugar una tarde gris de octubre. La luz era perfecta para lo que él buscaba, difusa, suave, casi onírica. Aparcó su coche a unos metros de la entrada, una impresionante verja de hierro forjado que chirriaba con el más mínimo soplo de viento. No había nadie más allí. El pueblo estaba a un par de kilómetros y el silencio en el cementerio era absoluto, solo roto por el goteo constante del agua resbalando por las cruces de piedra. Durante más de una hora, Manuel se perdió en su arte, fotografiando ángeles de piedra con alas rotas y lápidas cuyos nombres habían sido borrados por siglos de erosión. Estaba tan absorto en el encuadre de una tumba particularmente antigua que no se dio cuenta de cómo la niebla había bajado desde la montaña, envolviendo el cementerio en un abrazo blanco y denso. Cuando finalmente levantó la vista, la visibilidad se había reducido drásticamente. Las lápidas más lejanas eran ahora meras siluetas borrosas. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por el frío, sino por una repentina sensación de intrusión. Sentía, con una certeza animal, que ya no estaba solo. Decidió que era hora de irse. Recogió su trípode y comenzó a caminar hacia la salida principal, la única vía de acceso a través de los altos muros de piedra. Sus botas chapoteaban en el barro mientras avanzaba entre las filas de tumbas. A medida que se acercaba a la verja de hierro, vio una figura parada justo en el centro del umbral, bloqueando el paso. Manuel se detuvo a unos 20 metros. Entornó los ojos, tratando de distinguir quién era. La figura era inusualmente alta, tal vez de casi 2 metros, y vestía una especie de abrigo largo y oscuro, similar a una sotana antigua o una gabardina desgastada por el tiempo, que colgaba inmóvil a pesar del viento que comenzaba a soplar. «Oiga. Ya van a cerrar», gritó Manuel, asumiendo que se trataba del sepulturero o algún vigilante local. No hubo respuesta. La figura permaneció estática, como una estatua de ébano plantada en la entrada. Manuel sintió una punzada de incomodidad. Había algo antinatural en la postura de aquel ser. Estaba demasiado rígido. Sus brazos colgaban a los costados con una rectitud cadavérica. «Disculpe, voy a salir ya», insistió Manuel, retomando el paso, aunque más despacio, con el corazón empezando a latir con fuerza en su pecho. A medida que se acercaba, la niebla parecía disiparse ligeramente alrededor de la entrada, permitiéndole ver mejor. 10 metros. 5 metros. Manuel se detuvo en seco, y el aire se le atascó en la garganta. Lo que tenía delante no era un hombre. La figura llevaba un sombrero de ala ancha, inclinado ligeramente hacia adelante. Debajo del sombrero, donde debería haber estado el rostro, no había nada. No era una máscara. No era una sombra. Era una superficie lisa, de un color gris pálido, similar a la cera vieja o a la piel muerta. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo una extensión vacía de carne inerte. Manuel sintió que la mente se le quebraba ante la imposibilidad de lo que estaba viendo. Quería gritar, pero el terror lo había dejado mudo. La figura no respiraba. No emitía sonido alguno. Simplemente estaba allí, mirándolo sin ojos, proyectando una autoridad silenciosa y aterradora. El instinto de supervivencia de Manuel se disparó. No podía salir por la puerta principal. Esa cosa estaba bloqueando el camino y su sola presencia irradiaba una energía malévola. Una advertencia de que acercarse más sería fatal. Manuel retrocedió lentamente, paso a paso, sin darle la espalda al guardián sin rostro. La figura no se movió, pero Manuel sintió una presión en su cabeza, un zumbido agudo, como si la entidad estuviera invadiendo sus pensamientos. Giró y corrió hacia la parte trasera del cementerio, buscando desesperadamente otra salida. Sabía que los muros eran altos, pero el pánico le daba fuerzas. Encontró una sección donde el muro se había derrumbado parcialmente debido a las raíces de un viejo roble. Trepó desesperado, rasgándose la ropa y las manos con las piedras afiladas y las zarzas. Al llegar a la cima del muro, se atrevió a mirar hacia atrás una última vez hacia la entrada principal. El guardián sin rostro ya no estaba en la puerta. Manuel sintió un alivio momentáneo, hasta que bajó la vista hacia el interior del cementerio,
justo al pie del muro donde él estaba trepado. Allí, mirándolo hacia arriba, estaba la figura. Se había desplazado 100 metros en un parpadeo, sin hacer ruido. La cara lisa y vacía estaba levantada hacia él. Y entonces, en esa superficie sin rasgos, comenzó a formarse una grieta horizontal, como una herida que se abría lentamente, revelando una oscuridad infinita donde debería estar la boca. Manuel saltó hacia el otro lado, cayendo mal y torciéndose el tobillo, pero no le importó. Cojeó y corrió hasta su coche, arrancó el motor y salió de allí a toda velocidad, casi chocando en las curvas de la carretera de montaña. Nunca reveló las fotos que tomó ese día. Quemó los negativos. Pero dicen que, en las noches de niebla en Asturias, si pasas cerca de ese cementerio, puedes ver una figura alta esperando en la puerta, vigilando que nadie salga, o quizás esperando a que alguien entre para siempre. Si alguna vez ves una figura quieta a lo lejos que no parece tener rostro, no te acerques para comprobarlo. Corre. Y antes de irte, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like. Es la única forma de mantener a los guardianes al otro lado de la pantalla. Historia 4. Los lamentos en cadena en Yucatán. La península de Yucatán es un lugar donde el mundo de los vivos convive estrechamente con el de los muertos. La tradición del Analpixán es una prueba de respeto y amor, pero hay cementerios antiguos, perdidos entre la selva baja y el calor sofocante, que guardan historias que los locales prefieren no contar. Cerca de un pequeño poblado en el interior del estado, existe un panteón singular. Sus tumbas no son grises ni lúgubres, están pintadas de colores vivos, azules, rosas, amarillos, y muchas tienen la forma de pequeñas casitas o iglesias en miniatura, imitando las viviendas de los difuntos. A la luz del día, es un lugar pintoresco. Al caer la noche, bajo el peso de la humedad y el canto ensordecedor de las cigarras, se transforma en un laberinto de sombras. Alejandro, un antropólogo de la Ciudad de México, estaba realizando un estudio sobre el sincretismo religioso en las prácticas funerarias mayas. Su interés académico lo llevó a solicitar permiso para pasar una noche dentro del cementerio, con el objetivo de grabar el ambiente sonoro nocturno y documentar si, como decían las leyendas locales, se escuchaban ecos del pasado. El cuidador, un anciano maya de piel curtida llamado Don Jacinto, le advirtió con seriedad: no son ecos, joven. Son lamentos. Y a ellos no les gusta que los graben. Alejandro, hombre de ciencia y escéptico, sonrió y agradeció la advertencia, atribuyéndola a la superstición rural. Se instaló cerca del centro del cementerio, sentado sobre una banca de piedra, rodeado por sus equipos de grabación de alta fidelidad. La noche era calurosa, el aire estaba estancado y olía a flores de cempasúchil marchitas y a cera derretida. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Los grillos, el viento en las palmas, algún perro ladrando a lo lejos. Alejandro revisaba sus notas a la luz de una lámpara, sintiéndose un poco decepcionado por la falta de actividad. Pero a las 3 de la madrugada, la hora muerta, el ambiente cambió drásticamente. Primero, cesó el ruido de los insectos. Fue un silencio repentino, total y opresivo, como si la selva misma hubiera contenido la respiración. Alejandro levantó la vista, inquieto. Revisó los niveles de audio en su grabadora, las agujas estaban muertas. Y entonces, comenzó. Fue un sonido leve, proveniente de la esquina noreste del cementerio, la zona más antigua y descuidada. Un sollozo. No era el llanto de un niño ni el de un animal. Era un lamento profundo, desgarrador, de una tristeza tan inmensa que parecía física. ¡Ay! Era un suspiro largo que se convertía en gemido. Alejandro sintió un escalofrío, pero su instinto profesional lo impulsó a girar el micrófono hacia esa dirección. Interesante, susurró para sí mismo, tratando de racionalizarlo como el viento colándose por alguna grieta. Pero apenas terminó ese primer lamento, otro surgió como respuesta. Esta vez venía del lado opuesto, del sur. Era una voz diferente, más aguda, femenina. Un llanto histérico, ahogado, como de alguien que intenta gritar con la boca tapada. Y luego, otro más, desde el oeste. Y otro a su derecha,
a pocos metros de distancia. No eran ecos. Era una reacción en cadena. Uno tras otro, como dominós cayendo en la oscuridad, las tumbas comenzaron a despertar. Los lamentos surgían de la tierra, de los mausoleos de colores, de las cruces de madera. En cuestión de minutos, Alejandro se encontró en medio de una cacofonía de sufrimiento. No eran gritos de amenaza, eran gritos de pura desolación. Escuchaba voces de ancianos tosiendo y llorando, voces de hombres pidiendo perdón, y lo peor de todo, voces de niños llamando a sus madres. El antropólogo se tapó los oídos, pero el sonido parecía penetrar su cráneo, vibrando dentro de su cabeza. La grabadora marcaba niveles en rojo, saturándose por la intensidad del volumen. Lo más aterrador no era solo el ruido, sino la sincronización. Los lamentos subían y bajaban en oleadas, como un coro macabro dirigido por una batuta invisible. Cuando un sector del cementerio callaba para tomar aire, el otro gritaba más fuerte, creando un muro de sonido ininterrumpido. Alejandro intentó recoger sus cosas, con las manos temblando violentamente. Tengo que salir, se repetía. Pero al ponerse de pie, se dio cuenta de algo que lo paralizó. Los lamentos se estaban moviendo. Ya no venían de las tumbas distantes. Las fuentes de sonido se estaban acercando hacia él, convergiendo en el centro. Escuchaba pasos arrastrados, el crujir de la grava, acompañando a los llantos. Podía distinguir palabras entre los sollozos ahora, susurradas justo al límite de su visión periférica: ayúdame, hace frío, no me dejes solo, sácame de aquí. El círculo se cerraba. Alejandro encendió su linterna y barrió el área desesperadamente. El haz de luz cortaba la oscuridad, iluminando las coloridas casitas de los muertos, pero no veía a nadie. Sin embargo, el polvo del suelo se levantaba como si decenas de pies invisibles estuvieran corriendo hacia él. Los lamentos se volvieron ensordecedores, violentos, transformándose en alaridos de rabia. Alejandro abandonó el equipo. Dejó la grabadora, el micrófono, sus notas. Corrió hacia la puerta principal con una velocidad que no sabía que poseía, sintiendo como manos invisibles le rozaban la ropa, como dedos fríos intentaban agarrar sus tobillos. Los gritos lo persiguieron hasta la salida, una marea de angustia que intentaba arrastrarlo hacia abajo, hacia la tierra. Al cruzar el arco de entrada y salir a la carretera, los lamentos cesaron de golpe. El silencio de la selva regresó instantáneamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Alejandro cayó de rodillas en el asfalto, jadeando, bañado en sudor frío. Don Jacinto, el cuidador, estaba allí, sentado en su banquito de madera, fumando tranquilamente un cigarro de hoja. Lo miró sin sorpresa, con una tristeza infinita en los ojos. Le dije que no les gusta que los graben, murmuró el anciano. Ellos lloran porque saben que nadie los escucha, pero cuando alguien los escucha, quieren que te quedes con ellos para siempre. Alejandro nunca regresó por su equipo. Se dice que si vas a ese cementerio en Yucatán y encuentras una grabadora vieja tirada entre la maleza, no deberías darle play. Hay sonidos que, una vez escuchados, nunca dejan de sonar en tu cabeza. ¿Te imaginas escuchar el dolor de cientos de almas al mismo tiempo? Si esta historia te ha dejado con el corazón acelerado, suscríbete al canal ahora mismo y dale like. No dejes que los lamentos te sigan hasta tu casa. Historia 5: La tumba que ardió sin fuego en California. California es conocida por su sol dorado, sus playas y, lamentablemente, por sus devastadores incendios. La temporada de los vientos de Santa Ana es temida por todos, el aire se vuelve seco, caliente y cargado de electricidad estática, convirtiendo la vegetación en yesca lista para arder. Mateo, un bombero veterano del condado de San Bernardino, conocía bien esa sensación de peligro inminente que traía el viento del desierto. Sin embargo, el llamado que recibió su estación una madrugada de septiembre no se parecía a nada que hubiera enfrentado en sus 20 años de servicio. El reporte indicaba un fuego activo en el cementerio histórico del Valle, un camposanto abandonado que databa de la época de la fiebre del oro, ubicado en una colina reseca rodeada de matorrales. Un conductor que pasaba por la carretera interestatal había llamado al 911 jurando ver un resplandor
rojizo intenso surgiendo de entre las lápidas. Mateo y su equipo subieron al camión con la adrenalina a tope, temiendo que una sola chispa en ese pastizal seco pudiera desencadenar un infierno que amenazara las zonas residenciales cercanas. El viaje fue tenso. El viento sacudía el camión y el olor a polvo quemado llenaba el aire. Al llegar a la entrada del cementerio, los bomberos saltaron del vehículo, mangueras en mano, listos para la batalla. Pero lo que encontraron los detuvo en seco. No había humo. El aire estaba limpio, sin ese olor acre a madera quemada. El silencio era absoluto, salvo por el silbido del viento entre las cruces de hierro y piedra. Sin embargo, el reporte visual era correcto. A unos 100 metros de la entrada, en una sección apartada cerca de un viejo roble muerto, había un resplandor. No era una llama alta y danzante. Era una luz pulsante, profunda y roja, que parecía emanar del suelo mismo. ¿Qué demonios es eso?, murmuró el capitán, ajustándose el casco. Vamos a investigar. Mantengan las mangueras listas. Mateo avanzó con cautela, sus botas aplastando la hierba seca. A medida que se acercaban, la temperatura comenzó a subir, pero no era el calor envolvente de un incendio forestal. Era un calor focalizado, radiante, como estar frente a un horno industrial abierto. Al llegar al origen de la luz, la escena desafió toda lógica física. No había leña ardiendo. No había velas. Era la tierra de una tumba específica la que brillaba. La lápida estaba partida a la mitad, ilegible por el musgo y el tiempo. La tierra que cubría la sepultura no estaba negra ni marrón, estaba incandescente. Parecía carbón encendido o lava enfriándose, brillando con un rojo intenso y venas naranjas que palpitaban rítmicamente. Lo más inquietante era que la hierba seca que rodeaba el perímetro de la tumba, a escasos centímetros de ese calor infernal, estaba intacta. No se quemaba. El fuego estaba contenido, o mejor dicho, el fuego era la tumba. Traigan la cámara térmica, ordenó el capitán con voz temblorosa. Mateo apuntó el dispositivo. La pantalla se puso blanca instantáneamente, indicando una temperatura que superaba el rango de medición. Jefe, esto está a más de 1000 grados, pero no se expande. Decidieron actuar por precaución. Agua, gritó el capitán. Mateo abrió la boquilla de la manguera y un chorro potente de agua golpeó la tierra brillante. Esperaban ver vapor, esperaban escuchar el siseo del agua apagando el fuego. Pero el agua no se evaporó. Simplemente desapareció. Al tocar la tierra incandescente, el agua parecía ser absorbida instantáneamente, como si la tumba tuviera una sed insaciable. Y entonces, la tierra reaccionó. El brillo rojo se intensificó, volviéndose casi cegador, y el suelo comenzó a vibrar. No fue un terremoto, fue una vibración localizada, acompañada de un sonido grave, un zumbido que Mateo sintió en sus muelas y en el esternón. De repente, la tierra brillante se volvió traslúcida. Por un segundo, Mateo juró que ya no estaba mirando suelo, sino una ventana hacia abajo, hacia una profundidad que no debería existir en una tumba de 2 metros. Y en esa profundidad roja y agitada, vio movimiento. Sombras. Figuras retorcidas que nadaban en el fuego líquido, estirando brazos largos y deformes hacia la superficie. Y entonces, escucharon el grito. No vino de los bomberos. Vino de la tumba. Un alarido desgarrador, inhumano, que sonó como metal rasgándose y voces humanas fusionadas en dolor. ¡Quema! ¡Quema eternamente! La voz retumbó en la colina, haciendo que las luces del camión de bomberos parpadearan y la radio de la unidad emitiera estática ensordecedora. Mateo retrocedió, tropezando, sintiendo que el calor le quemaba las cejas a pesar de la distancia. ¡Retirada! Atrás todos, gritó el capitán, pálido como un papel. El equipo corrió hacia el camión, abandonando tramos de manguera. Mientras el motor rugía y se alejaban a toda velocidad por el camino de tierra, Mateo miró por el espejo retrovisor. El resplandor rojo seguía allí, pulsando como un corazón enfermo en la oscuridad de la noche, iluminando las lápidas circundantes con un tono sangriento. Al día siguiente,
con la luz del sol, regresaron con un equipo de geólogos y la policía. No encontraron nada. La tierra estaba fría, compacta y oscura. La hierba estaba intacta. No había rastro de calor, ni radiación, ni anomalías químicas. Pero cuando desenterraron la tumba para investigar, encontraron el ataúd completamente carbonizado por dentro, convertido en cenizas, mientras que la madera exterior estaba perfecta. El ocupante original se había consumido, pero el fuego había venido de su interior, o de algún lugar mucho más abajo al que esa tumba servía de puerta. Mateo pidió su traslado a una estación de la ciudad, lejos de las colinas y los cementerios antiguos. Dice que todavía tiene pesadillas donde el suelo bajo sus pies se vuelve rojo y escucha los gritos de aquellos que arden sin fuego. Si no quieres soñar con el suelo abriéndose bajo tu cama esta noche, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like. A veces, el infierno está más cerca de la superficie de lo que creemos. Historia 6. El anciano que pidió volver a casa en Oaxaca. Oaxaca es un lugar donde la muerte no se teme, se respeta y se celebra. En la Sierra Norte, entre montañas cubiertas de neblina y bosques de pinos, los pueblos conservan tradiciones que mezclan el catolicismo con creencias zapotecas ancestrales. El padre Anselmo era el párroco de San Miguel de las Nubes, un pueblo pequeño donde las nubes, literalmente, bajaban a besar el suelo al atardecer. El cementerio del pueblo estaba situado justo detrás de la iglesia colonial, un terreno irregular lleno de cruces de colores y flores de cempasúchil que nunca parecían marchitarse del todo, gracias a la humedad constante. Una noche de noviembre, poco después de las celebraciones del Día de Muertos, el padre Anselmo se quedó hasta tarde ordenando la sacristía. El reloj marcaba casi la medianoche cuando decidió cerrar el portón del camposanto, que solía dejar abierto para los locales que visitaban a sus difuntos al caer la tarde. La niebla era espesa esa noche, una cortina blanca y lechosa que amortiguaba los sonidos y difuminaba los contornos de las cosas. Con su viejo suéter de lana y una linterna en la mano, el sacerdote caminó hacia la entrada del cementerio. El frío calaba los huesos. Justo cuando iba a empujar la pesada reja de hierro, vio una silueta sentada en uno de los bancos de piedra, cerca de un ángel de mármol que vigilaba la sección más antigua. Era un anciano. Llevaba ropa tradicional de campesino, camisa y pantalón de manta blanca, un sombrero de paja desgastado en las manos y huaraches de cuero en los pies. Estaba encorvado, mirando hacia el suelo con una expresión de profunda tristeza y confusión. El padre Anselmo, hombre de buen corazón, pensó que se trataba de algún abuelo del pueblo que, demenciado por la edad o el dolor de una pérdida reciente, se había perdido o había olvidado la hora. Se acercó despacio, iluminando el suelo para no deslumbrarlo. «Buenas noches, hijo», dijo el sacerdote con voz suave. «¿Se encuentra bien?» «Ya es muy tarde para estar aquí con este frío». El anciano levantó la vista lentamente. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas, como los cañones de la sierra, y unos ojos oscuros, húmedos, que reflejaban una desorientación angustiante. «Padre», murmuró el anciano con voz ronca y débil. «No encuentro mi casa. He estado caminando, pero todo ha cambiado. No encuentro el camino». Anselmo sintió compasión. «¿Cómo se llama usted?» «Quizás yo pueda ayudarle a llegar». «Soy Evaristo». «Evaristo Morales», respondió el hombre. «Mi casa está cerca del viejo encino, bajando la loma, donde pasa el arroyo». El sacerdote frunció el ceño. Conocía el pueblo como la palma de su mano. «Don Evaristo, el arroyo se secó hace años, y el viejo encino, ese árbol cayó durante la tormenta del 85. Pero no se preocupe, venga conmigo. Lo llevaré a la casa parroquial para que se caliente y buscaremos a su familia». El anciano asintió con gratitud y se puso de pie con dificultad, apoyándose en un bastón de madera nudosa. Comenzaron a caminar juntos hacia la salida. El padre Anselmo iba un paso adelante, alumbrando el camino de tierra húmeda y barro que serpenteaba entre las tumbas. «Está muy oscuro hoy, ¿verdad?», comentó el sacerdote para romper el silencio incómodo. «Sí, padre. Muy oscuro. Llevo mucho tiempo en la oscuridad»,
respondió Evaristo con un tono que hizo que al cura se le erizara la piel de la nuca. Siguieron caminando. El sonido de las botas del sacerdote chapoteando en el barro era claro y rítmico, chof, chof, chof. Pero entonces, Anselmo se dio cuenta de algo. Solo escuchaba sus propios pasos. Se detuvo, extrañado. El anciano caminaba a su lado, podía verlo por el rabillo del ojo. Podía ver sus guaraches moverse, pisando el mismo barro blando que él. Sin embargo, no había sonido de pisadas. El padre Anselmo sintió un nudo en el estómago. Bajó lentamente la linterna hacia el suelo, hacia donde ambos acababan de caminar. La luz reveló sus propias huellas, profundas y marcadas en la tierra mojada, indicando su trayectoria. Pero al lado de las suyas, la tierra estaba lisa. ¿Intacta? No había huellas de guaraches. No había marcas de bastón. Era como si el hombre que caminaba a su lado no tuviera peso, como si no perteneciera a este mundo físico. El terror comenzó a subir por la garganta del sacerdote, pero hizo un esfuerzo sobrehumano por mantener la calma. Se giró lentamente hacia don Evaristo. El anciano se había detenido también y lo miraba fijamente, pero ahora su expresión había cambiado. Ya no estaba confundido. Estaba sereno, con una tristeza infinita pero consciente. «Padre», dijo Evaristo, y su voz ahora sonaba como el viento entre las hojas secas, lejana y hueca. «¿Por qué no dejo huella, padre? ¿Ya no soy de aquí?» Anselmo tembló, aferrándose a su crucifijo. «Don Evaristo, creo que su casa ya no está en el pueblo. Creo que su casa está aquí». Señaló suavemente hacia las tumbas. El anciano miró a su alrededor, como si viera el cementerio por primera vez. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y se evaporó antes de tocar el suelo. «Ah», suspiró. «Ya recuerdo. Me cansé de esperar. Solo quería ir a casa». Mientras el sacerdote miraba, la figura de don Evaristo comenzó a perder consistencia. La manta blanca de su ropa se volvió transparente, mezclándose con la niebla. Sus rasgos se suavizaron hasta convertirse en humo. El anciano dio un paso atrás, atravesando una lápida de granito gris como si fuera aire, y se desvaneció por completo en la noche, dejando solo el olor a tierra mojada y flores antiguas. El padre Anselmo corrió hacia la iglesia y se encerró. Al día siguiente, buscó en los viejos registros parroquiales. Encontró un acta de defunción de 1940, Evaristo Morales, fallecido a los 78 años, enterrado en la sección antigua, bajo el ángel de mármol donde lo había encontrado sentado. Desde entonces, el padre siempre deja una veladora encendida en esa tumba, para que Evaristo no vuelva a perderse en la oscuridad buscando una casa que ya no existe. ¿Alguna vez te has sentido observado en un lugar solitario? Tal vez alguien está esperando que le indiques el camino. Suscríbete y dale like si quieres que la luz te guíe siempre a casa. Historia 7. La puerta de hierro que tembló en Navarra. Navarra es tierra de fortalezas, de bosques profundos y de monasterios que han vigilado los valles pirenaicos durante siglos. En estas tierras, la historia pesa tanto como la piedra con la que se construyeron las catedrales. Hay un cementerio particular, adosado a las ruinas de una antigua abadía cerca de la frontera con Francia, que no recibe turistas. Es un lugar de descanso para monjes olvidados y familias nobles cuyo linaje se extinguió hace generaciones. El perímetro está marcado por muros altos de piedra gris, y en el centro, hay un panteón subterráneo, una cripta comunitaria cerrada por una inmensa puerta de hierro forjado que data del siglo XVII. Íñigo trabajaba como vigilante de seguridad para una empresa privada contratada por el ayuntamiento para evitar el vandalismo y el expolio en sitios históricos. Era un hombre del norte, corpulento, pragmático y poco dado a las fantasías. Para él, el turno de noche era simplemente un trabajo tranquilo que le permitía leer y escuchar la radio sin interrupciones. Conocía cada rincón de la abadía en ruinas y del cementerio. Sabía que tablas del suelo crujían y que esquinas acumulaban más niebla. Pero había un lugar que siempre evitaba mirar demasiado, la puerta de la cripta. Esa puerta era una monstruosidad de metal negro,
corroído por el óxido y el tiempo, reforzada con remaches del tamaño de un puño. Estaba asegurada no con una, sino con 3 cadenas de acero industrial y candados modernos que el propio Íñigo revisaba cada noche. Se decía que allí abajo, en los nichos subterráneos, descansaban aquellos que no habían muerto en paz, aunque Íñigo desestimaba esas historias como supersticiones de pueblo para asustar a los niños. Una noche de invierno, el viento soplaba con una fuerza inusual, aullando entre los arcos rotos de la abadía como un coro de lamentos. La temperatura había caído bajo cero, y la escarcha cubría las lápidas como un sudario brillante. Íñigo hacía su ronda habitual, con el cuello del abrigo subido hasta las orejas y una linterna potente en la mano. Al pasar cerca de la cripta, se detuvo. Algo no estaba bien. A pesar del viento que azotaba los árboles cercanos, la zona inmediata a la puerta de hierro estaba en una calma extraña. Íñigo se acercó para verificar los candados, como hacía siempre. Tiró de la primera cadena. Firme. Tiró de la segunda. ¿Intacta? La puerta no tenía ni 1 milímetro de juego, estaba sellada herméticamente contra el marco de piedra. Satisfecho, se dio la vuelta para continuar su camino hacia la caseta de vigilancia. Fue entonces cuando lo escuchó. Clan. Un sonido metálico, seco y brutal. No era el sonido del viento golpeando la puerta desde fuera. Era el sonido de algo golpeando el metal desde dentro. Íñigo se giró en redondo, con la linterna apuntando como un arma. La puerta estaba inmóvil. «Hola», gritó, su voz perdiéndose en el viento. Pensó que quizás algún animal, una rata grande o un zorro, se había colado por algún respiradero y estaba atrapado. Se acercó de nuevo, pegando la oreja al metal frío, intentando escuchar algún rasguño o chillido. Silencio. Se apartó, sintiéndose ridículo. «Es el viento, Íñigo, solo el viento», se dijo a sí mismo. Pero apenas dio 2 pasos, el sonido se repitió, pero esta vez no fue un golpe aislado. Bam. 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 La puerta de hierro, que pesaba fácilmente media tonelada, se sacudió violentamente ante sus ojos. Las cadenas se tensaron y chirriaron, los candados golpearon contra el metal. Íñigo retrocedió tropezando, cayendo de espaldas sobre la hierba helada. La linterna rodó por el suelo, proyectando sombras danzantes y erráticas sobre la cripta. Lo que estaba viendo era imposible. La fuerza necesaria para mover esa puerta desde el interior tenía que ser inmensa. Era como si un toro enfurecido, o una multitud de personas desesperadas, estuvieran embistiendo contra el hierro para salir. El polvo de siglos caía de las juntas del marco de piedra. La puerta vibraba, retumbaba, con una violencia que hacía temblar el suelo bajo los pies de Íñigo. El vigilante se quedó paralizado por el terror. No había nadie allí abajo. La cripta llevaba cerrada 50 años. No había salida trasera. Quienquiera, o lo que quiera que estuviera golpeando, estaba atrapado en la oscuridad absoluta, y estaba furioso. Los golpes cesaron por un segundo, y Íñigo pensó que había terminado. Pero entonces, vio algo que le heló la sangre más que el viento de invierno. La manija de hierro, un anillo pesado y oxidado en el exterior de la puerta, comenzó a girar. Giraba lentamente, chirriando con un sonido agónico de metal contra metal, como si alguien desde el otro lado estuviera intentando accionar el mecanismo, ignorando que estaba encadenado por fuera. Gridic. El anillo giró hasta el tope, y luego la puerta volvió a sacudirse, esta vez acompañada de un sonido gutural, un rugido ahogado que parecía provenir de las entrañas de la tierra, filtrándose por las rendijas invisibles del marco. Íñigo no esperó a ver si las cadenas aguantaban. Se levantó y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, abandonando la linterna, abandonando su puesto, abandonando la lógica. Llegó a su coche aparcado fuera del recinto, arrancó con las manos temblorosas y condujo hasta el cuartel de la Guardia Civil más cercano. Cuando regresó 2 horas después, acompañado por 2 agentes armados que pensaban que se trataba de vándalos o profanadores, el cementerio estaba en silencio. La puerta de la cripta estaba inmóvil. Los candados seguían cerrados.
Las cadenas, intactas. Sin embargo, cuando los agentes iluminaron la puerta con sus focos tácticos, guardaron silencio. La puerta de hierro, antes cubierta uniformemente de óxido y polvo gris, tenía marcas recientes. Desde el interior, el metal estaba abombado hacia afuera en el centro, como si hubiera recibido impactos de una fuerza descomunal. Y en los bordes del marco de piedra, había rasguños profundos en la roca, marcas de uñas o garras que habían intentado desesperadamente encontrar una salida. Nadie pudo explicarlo. No había forma humana de generar esa fuerza, y mucho menos desde una cripta sellada. Íñigo renunció esa misma noche. Dicen que la puerta fue soldada definitivamente una semana después, pero los vecinos aseguran que, en las noches de viento, cuando nadie mira, el hierro sigue temblando, y los candados siguen bailando al ritmo de los golpes de aquellos que quieren volver a caminar bajo el cielo. Si alguna vez encuentras una puerta cerrada en un lugar antiguo, nunca, bajo ninguna circunstancia, pegues el oído para escuchar qué hay al otro lado. Podrías no querer saber la respuesta. Suscríbete y deja tu like para mantener esas puertas cerradas para siempre. Historia 8. El suspiro helado en un cementerio de Coahuila. El desierto de Coahuila es un lugar de extremos. Bajo el sol, es un horno que calcina la piel y seca la garganta. De noche, aunque la temperatura baja, el calor residual de la tierra mantiene el ambiente sofocante, seco y polvoriento. No es un lugar para los débiles. El cementerio de un pequeño pueblo minero, abandonado a medias tras el cierre de la veta de carbón, era un testimonio de la dureza de esa vida. Tumbas sencillas, cruces de madera blanqueadas por el sol y montículos de piedras para evitar que los coyotes escarbaran. El padre Gabriel, un sacerdote joven recién asignado a la región, todavía no se acostumbraba al clima brutal. Esa noche de julio, el calor era insoportable. Incluso a las 2 de la mañana, el termómetro marcaba más de 30 grados. Gabriel había sido llamado para dar la extremunción a un anciano que vivía en una casucha al borde del pueblo, y para regresar a la parroquia, decidió tomar un atajo atravesando el viejo cementerio. No tenía miedo. Gabriel era un hombre de fe sólida y racionalidad académica. Para él, los muertos estaban, y el cementerio no era más que un lugar de memoria. Caminaba con paso firme, secándose el sudor de la frente con un pañuelo, sintiendo como la sotana negra se le pegaba a la espalda. El aire estaba estancado, inmóvil. No se movía ni una hoja de los escasos mezquites que crecían entre las tumbas. El silencio era total, esa clase de silencio denso del desierto que te hace sentir como si estuvieras en el vacío. Mientras avanzaba por el sendero principal, su mente divagaba en el sermón del domingo. Pasó junto a una sección de tumbas antiguas, pertenecientes a mineros que fallecieron en una explosión a principios del siglo XX. Eran fosas comunes, marcadas con grandes losas de concreto. De repente, Gabriel se detuvo. Sintió una anomalía. Su cuerpo, bañado en sudor caliente, registró un cambio brusco. No en el ambiente general, sino en un punto muy específico. Justo detrás de su nuca. Fue como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador industrial a centímetros de su piel. El contraste térmico fue tan violento que le provocó dolor físico. El sudor en su cuello se enfrió instantáneamente, provocándole un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral, erizándole cada vello del cuerpo. Gabriel se quedó quieto, sin atreverse a respirar. En medio de un desierto a 30 grados, tenía un punto de frío glacial pegado a él. Y entonces, lo escuchó. Y lo sintió. Un suspiro. No fue un sonido lejano traído por el viento. Fue una exhalación clara, profunda y prolongada, justo en su oído derecho. Sintió el aire, físicamente. Pero no era aire caliente, como el de un ser humano vivo. Era un aire gélido, un vaho que olía a humedad, a tierra mojada, a cueva profunda y cerrada durante años. ¡Ah! El suspiro rozó su lóbulo y bajó por su cuello. Gabriel sintió como la piel se le ponía de gallina en una reacción instintiva de terror. El aire frío penetró su ropa. Quiso girarse,
quiso enfrentar a quien estuviera detrás de él jugándole una broma macabra, pero sus músculos no respondían. Estaba paralizado por una sensación de proximidad antinatural. Sabía, con una certeza absoluta, que si se giraba, su nariz chocaría con algo que no debería estar allí. ¿Quién está ahí?, logró susurrar, su voz quebrada y temblorosa. El suspiro se detuvo. Hubo una pausa de 2 segundos. 2 segundos eternos donde el corazón de Gabriel golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Y luego, el suspiro se repitió. Pero esta vez, no fue solo aire. El padre Gabriel sintió unos labios. Unos labios fríos, secos y agrietados rozaron la piel sensible detrás de su oreja, enviando una descarga eléctrica de pánico a su cerebro. Y junto con el roce, un susurro ininteligible, una serie de sílabas rápidas y guturales habladas en un tono tan bajo que parecía vibrar dentro de su propio cráneo más que en el aire. No entendió las palabras, pero entendió la intención, era una súplica desesperada, cargada de una angustia infinita. Gabriel cerró los ojos con fuerza y comenzó a rezar en voz alta, gritando casi, para romper el hechizo. «Padre nuestro que estás en los cielos». Se giró violentamente, lanzando un manotazo al aire detrás de él, esperando golpear a un agresor. Su mano cortó el aire vacío. No había nadie. Estaba solo en el sendero. La luna iluminaba el desierto con una claridad implacable, y no había donde esconderse. No había arbustos, no había muros cerca. Solo las losas de concreto de los mineros a sus pies. Sin embargo, el frío persistía. No como un punto en su nuca, sino ahora como una nube que lo envolvía. El padre Gabriel miró hacia abajo, a la losa de concreto más cercana. Y vio algo que desafiaba las leyes de la física en ese horno de Coahuila. Sobre la piedra caliente y polvorienta de la tumba, había escarcha. Una capa fina y blanca de hielo se estaba formando rápidamente sobre el nombre grabado en la piedra, extendiéndose como una mancha de moho blanco. El aire alrededor de la tumba estaba visiblemente distorsionado por el frío. Gabriel vio su propio aliento condensarse en vapor blanco al salir de su boca, como si estuviera en pleno invierno. El sacerdote no esperó a ver qué más podía salir de ese frío imposible. Corrió hacia la salida, sintiendo que sus piernas pesaban toneladas, con la sensación constante de que aquel aliento helado le pisaba los talones, intentando alcanzarlo de nuevo para terminar su mensaje. Llegó a la parroquia deshidratado y en estado de shock. Tuvo fiebre durante 3 días, una fiebre delirante en la que solo repetía que tenía frío, mucho frío. Aunque se recuperó, el padre Gabriel nunca volvió a ser el mismo. Incluso en los días más calurosos del verano, siempre lleva una bufanda ligera alrededor del cuello, y a menudo se le ve frotándose la piel detrás de la oreja derecha, como si intentara quitarse una sensación que, años después, todavía no desaparece. ¿Has sentido alguna vez una corriente de aire frío en una habitación cerrada? Quizás no sea una corriente. Quizás alguien está suspirando a tu lado. Si valoras tu calor corporal, suscríbete ahora mismo y deja tu like. No dejes que el frío te alcance. Historia 9. La niña que dejaba flores en Arizona. El desierto de Arizona es un lugar de belleza implacable. Al atardecer, el cielo se tiñe de tonos violetas y naranjas sangrientos, mientras las sombras de los saguaros se alargan como dedos gigantes sobre la tierra roja. Pero cuando cae la noche, el desierto se vuelve un lugar hostil, silencioso y vasto. En un pequeño pueblo cerca de la frontera, existe un cementerio antiguo, un terreno cercado por alambre de púas oxidado donde el polvo lo cubre todo. Es un lugar donde el viento sopla sin obstáculos, silbando entre las lápidas erosionadas por la arena. El padre Julián, un hombre de 50 años con una fe templada por décadas de servicio en comunidades rurales, tenía la costumbre de cerrar el candado de la verja principal cada noche a las 8 en punto. No le gustaba dejar el camposanto abierto a los coyotes ni a los vándalos. Aquella tarde de martes, el calor había sido sofocante, y aunque el sol ya se había ocultado, la tierra seguía irradiando una temperatura que hacía sudar. Mientras se dirigía hacia la salida, con las llaves tintineando en su mano, algo captó su atención en la periferia de su visión.
Un destello de color blanco inmaculado que contrastaba violentamente con los tonos ocres y grises del cementerio. Julián se detuvo y ajustó sus gafas. A unos 50 metros, en la sección oeste, donde se enterraba a los olvidados, aquellos que morían cruzando el desierto sin identificación, había alguien. Era una figura pequeña. Una niña. El sacerdote frunció el ceño. «Hola», llamó, pensando que quizás era la hija de algún feligrés que se había alejado demasiado de sus padres. «Pequeña, el cementerio ya va a cerrar». «¿Dónde están tus papás?». La niña no respondió. Estaba de espaldas a él, inmóvil. Llevaba un vestido blanco sencillo, de estilo antiguo, con encajes que parecían brillar bajo la luz de la luna creciente. Su cabello era largo y oscuro, cayendo en cascada sobre sus hombros. En su mano derecha, sostenía un pequeño ramo de flores silvestres amarillas, de esas que crecen a duras penas entre las rocas del desierto. Julián sintió una punzada de preocupación. No era hora ni lugar para una niña sola. El desierto de noche era peligroso, había serpientes, alacranes y cosas peores. «Hija, no puedes estar aquí», insistió, comenzando a caminar hacia ella con paso decidido. En el momento en que él dio el primer paso, ella comenzó a moverse. No corrió. No caminó rápido. Simplemente se desplazó entre las tumbas con una fluidez extraña, como si sus pies no necesitaran tocar el suelo irregular. Julián aceleró el paso. «Espera». «No te vayas para allá, está muy oscuro», gritó. La siguió a través del laberinto de lápidas. El terreno era traicionero, lleno de agujeros de roedores y piedras sueltas. Julián tropezó varias veces, jadeando por el esfuerzo y el calor, pero la niña siempre mantenía la misma distancia. 50 metros. Giraba en una esquina de un mausoleo, y cuando Julián llegaba allí, ella ya estaba al final del siguiente pasillo. Lo que inquietó al sacerdote no fue solo la persecución, sino el silencio. La niña no hacía ruido. No se escuchaban pasos, no se escuchaba el crujir de la grava, ni siquiera el roce de su vestido contra los matorrales secos. Era como perseguir a una proyección, a una imagen sin sustancia. «Por favor, detente», suplicó Julián, sintiendo un miedo irracional crecer en su pecho. Algo en la situación estaba mal. Muy mal. La niña finalmente se detuvo frente a una tumba solitaria, alejada de las demás, al pie de una colina rocosa. Se arrodilló lentamente y colocó las flores amarillas sobre la tierra. Julián, viendo su oportunidad, corrió los últimos metros. «Te tengo», exclamó, extendiendo la mano para tocar su hombro y asegurarse de que estaba bien. «Niña, me has dado un susto de muerte». Su mano atravesó el aire. Julián se frenó en seco, casi cayendo sobre la tumba. Parpadeó, incrédulo. No había nadie. La niña había desaparecido. No se había escondido detrás de la lápida, no había donde esconderse. El terreno era plano y abierto en todas direcciones. Simplemente, había dejado de existir en el momento en que él estuvo a punto de tocarla. El sacerdote giró sobre sus talones, barriendo el área con la mirada, con el corazón golpeándole en la garganta. «¿Hola? ¿Dónde te metiste?» Silencio. Solo el viento del desierto moviendo la arena. Julián bajó la vista hacia la tumba frente a la cual se había detenido. Era una lápida vieja, de piedra arenisca, casi borrada por el tiempo. Se arrodilló y encendió su encendedor para leer la inscripción. «Aquí descansa María Inés. 1925 a 1932. Un ángel que volvió al cielo demasiado pronto». El sacerdote sintió un frío glacial recorrerle la espalda, un frío que nada tenía que ver con la temperatura del aire. Sobre la tierra seca de la tumba, justo debajo de la inscripción, había un ramo de flores amarillas. Estaban frescas. Vivas. Sus pétalos aún tenían el rocío de la vida, imposible en ese clima. Julián miró alrededor de las flores. El suelo estaba cubierto de una capa fina de polvo rojo, perfecta para registrar cualquier paso.
Estaban sus propias huellas de botas, profundas y pesadas, marcando su llegada. Pero alrededor de las flores, la tierra estaba lisa. No había huellas de zapatos pequeños. No había marcas de rodillas. Las flores habían aparecido allí sin que nadie físico las hubiera puesto. El padre Julián se levantó temblando, hizo la señal de la cruz y se retiró caminando hacia atrás, sin atreverse a darle la espalda a esa tumba. Cerró el cementerio y no volvió a entrar de noche. Dicen los lugareños que María Inés se perdió en el desierto buscando flores para su madre hace casi 100 años, y que su espíritu sigue vagando, trayendo las flores que nunca pudo entregar, o quizás, dejándolas en su propia tumba como único consuelo en su eterna soledad. ¿Alguna vez has visto algo que desaparece justo cuando crees alcanzarlo? Si esta historia te ha dejado pensando en quién camina a tu lado en la oscuridad, suscríbete al canal y deja tu like. No dejes que los recuerdos se borren como huellas en la arena. Historia 10. El llanto desde una tumba vacía en Campeche. Campeche es una ciudad de murallas, de historias de piratas y de un calor húmedo que envuelve todo como una manta pesada. El cementerio principal de la ciudad es un laberinto de colores y sombras, donde la vegetación tropical lucha constantemente por reclamar el espacio de los muertos. Las raíces de los árboles levantan las losas y el musgo verde cubre las estatuas de ángeles y santos. El padre Esteban había llegado a la parroquia hacía pocos meses. Era un hombre escéptico respecto a las leyendas locales, prefiriendo enfocarse en las necesidades tangibles de su comunidad. Sin embargo, había algo en el cementerio de San Román que le incomodaba profundamente. Específicamente, una sección nueva que se estaba construyendo en la parte trasera, destinada a futuras ampliaciones. En esa zona, había una serie de fosas preparadas. Eran agujeros rectangulares revestidos de ladrillo y cemento, cubiertos provisionalmente con losas pesadas de concreto para evitar accidentes, esperando a sus futuros ocupantes. Estaban vacías. Esteban lo sabía porque él mismo había bendecido el terreno antes de que colocaran las tapas. Una noche de tormenta eléctrica, común en el trópico, Esteban tuvo que cruzar el cementerio para llegar a la casa del sacristán. La lluvia caía a cántaros, golpeando las lápidas con furia y convirtiendo los caminos en ríos de lodo. Los truenos retumbaban sobre el mar cercano, haciendo vibrar el suelo. Mientras corría protegiéndose con un paraguas negro, Esteban escuchó un sonido que lo detuvo en seco, a pesar de la urgencia de la lluvia. Era un llanto. Pero no era el llanto de alguien escondido bajo un árbol. Era un sonido ahogado, sordo, con una acústica extraña, como si viniera de dentro de una caja o de debajo de la tierra. El sacerdote se detuvo cerca de la sección nueva. El sonido era más fuerte allí. Entre el estruendo de la lluvia, podía distinguir sollozos agónicos, gritos de auxilio que sonaban lejanos y, al mismo tiempo, terriblemente cercanos bajo sus pies. ¡Sáquenme! Por favor. Está oscuro. La voz era de hombre. Sonaba ronca, desesperada, arañando su garganta. Esteban sintió que el estómago se le revolvía. ¿Había caído alguien en una fosa abierta? ¿Un borracho, un vagabundo? Se acercó a la fila de tumbas preparadas. Todas tenían sus tapas de concreto puestas. No había agujeros abiertos. Se arrodilló en el lodo, ensuciando su sotana, y pegó la oreja a la primera losa. Nada. Solo el golpe de la lluvia. Pasó a la segunda. Nada. Pero al llegar a la tercera losa, la tumba marcada con el número 404, que Esteban sabía positivamente que estaba vacía y sellada, el sonido le golpeó el oído con claridad cristalina. El llanto venía de ahí dentro. Esteban golpeó la losa con el puño. «¿Hay alguien ahí?», y gritó, su voz compitiendo con los truenos. El llanto se detuvo de golpe. Hubo un silencio de 2 segundos, y luego, una respuesta que heló la sangre del sacerdote. «Padre. Padre, ayúdeme. Me enterraron vivo. Me falta el aire». Esteban entró en pánico. Su mente racional le decía que era imposible. Esa tumba estaba vacía.
Él había visto el interior esa misma mañana, solo había tierra y ladrillos. Pero la voz era real. La desesperación era real. Escuchaba incluso el sonido de uñas rascando el concreto desde abajo, intentando cavar una salida a través de 10 centímetros de piedra sólida. Ras, ras, ras. ¡Aguanta! Voy a buscar ayuda, gritó Esteban. Se levantó resbalando en el lodo y corrió hacia la caseta de los sepultureros. Golpeó la puerta hasta que don Lucho, el encargado, abrió medio dormido. Lucho. Traiga la barreta. ¿Hay alguien en la 404? Alguien cayó dentro o lo encerraron, gritó el cura, histérico. Lucho lo miró con los ojos muy abiertos, pero no se movió con prisa. Padre, la 404 está sellada con cemento. Nadie puede entrar ahí sin romper la tapa. Le digo que lo escuché. Está gritando, insistió Esteban, agarrando la barreta él mismo. Corrieron bajo la lluvia de vuelta a la tumba. Al llegar, el silencio había regresado. Esteban, impulsado por la adrenalina, clavó la barreta en la junta de la losa y con la ayuda de Lucho, hicieron palanca. La tapa de concreto cedió con un crujido y la deslizaron hacia un lado, dejando la boca de la fosa abierta a la noche tormentosa. Esteban alumbró el interior con la linterna de Lucho, esperando ver a un hombre herido, sucio y aterrorizado. El haz de luz iluminó el fondo de la fosa. Estaba vacía. Completamente vacía. El suelo de tierra estaba seco, la tumba era impermeable. No había huellas. No había marcas de uñas en las paredes de ladrillo. No había nadie. Solo una araña tejiendo su tela tranquilamente en una esquina. Esteban se dejó caer de rodillas, jadeando. Pero, yo lo escuché cómo rascaba, balbuceó, sintiendo que perdía la cordura. Lucho se persignó y miró el agujero negro con respeto temeroso. Padre, dijo en voz baja. Esa tumba no tiene cuerpo, pero tiene dueño. La compró don Rodrigo, el prestamista, hace un mes. Dicen que es un hombre muy malo, que ha dejado a muchas familias en la calle. Esteban miró al sepulturero, sin entender. A veces, continuó Lucho, la tierra sabe lo que viene. La tumba está llorando porque no quiere recibirlo. O tal vez su alma ya está aquí, atrapada, esperando a que su cuerpo muera para reunirse en el infierno. En ese momento, desde el fondo del agujero vacío, donde la luz de la linterna mostraba claramente que no había nada, surgió un suspiro. Un suspiro largo, de resignación y dolor. Y luego, una risa suave. Esteban y Lucho taparon la tumba en tiempo récord y huyeron de allí. Al día siguiente, don Rodrigo murió de un infarto fulminante en su mansión. Cuando trajeron el cuerpo para enterrarlo en la 404, Esteban se negó a oficiar la ceremonia. Dicen que, hasta el día de hoy, si te acercas a esa tumba, no escuchas el silencio de la muerte, sino el sonido de alguien que araña la piedra desde adentro, tratando de escapar de un vacío que nunca se llena. Hay lugares que esperan con hambre. Hay destinos de los que no se puede escapar, ni siquiera antes de morir. Si estas historias te han hecho mirar 2 veces a la oscuridad de tu habitación, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Recuerda, el miedo es solo la advertencia de lo que está por venir. Buenas noches.